Bien, pues seguimos en nuestra serie Hombres y Mujeres y viceversa. Y como ya dije el domingo pasado, queremos ir acerca de diferentes temas que creo que son necesarios, que los tratemos, temas de los que no hablamos quizás cada domingo, pero que allá afuera se está hablando mucho, hay muchas opiniones y queremos llenos de entusiasmo y emocionados acercarnos al diseño de Dios para diferentes temas. ¿Qué dice Dios acerca de hombres, de mujeres, de la familia, de la sexualidad, de roles? Dios tiene un plan bueno para todo esto y la intención es acercarnos a esto. Y haciendo un poquito de resumen, para los que no estuvisteis la semana pasada hablamos de cuál era el diseño original de Dios para la sexualidad en general. Está en YouTube por si deseas verlo. Y de manera general hablábamos de 4 ideas. Primero, que fue una idea de Dios. Dios creó a 2 personas compatibles sexualmente, así que no es un accidente. Dios lo ideó. Por tanto, Dios diseñó cómo vivir la sexualidad y lo desarrollamos. Luego llegamos a tocar algunas palabras hebreas, ¿se acuerdan? Estuvimos ahí profundizando como teólogos aquí en la Escritura y hablamos de el sexo yadá. La Escritura habla de diferentes sexualidades, porque en la Escritura también encontramos en la narrativa hay incesto, hay violaciones, cosas de perversiones de todo tipo que son sexualidad, mala sexualidad, pero el sexo que Dios diseñó hablábamos de que era yadá, que tiene que ver con un conocimiento profundo. Incluso había textos que decían que nosotros yadamos a Dios, conocemos a Dios, y cuando Adán se acuesta con Eva, ahí está yadá, conoció a Eva, una sexualidad en medio de un conocimiento profundo, de una relación auténtica, enmarcada en un pacto en el matrimonio, ¿no? Y terminábamos hablando de que la clave está en Jesús. Si no desarrollamos mucho este concepto, hoy vamos a hablar juntos bastante de este concepto, porque parte de la frustración en las relaciones es porque no estamos satisfechos, estamos insatisfechos. Las personas, los seres humanos, somos máquinas de buscar felicidad. Estamos buscando felicidad por las esquinas, estamos siempre insatisfechos. Yo lo experimento también muchas veces, ¿no? Aún somos así, incluso teniendo el Espíritu de Dios. Y solo satisfechos en Jesús o en el camino de encontrar en Él aquello que nos satisface y que nos llena, es que podemos amar a otra persona. Porque si no, vamos a buscar en la otra persona que satisfaga eso en nosotros, que solo Dios puede satisfacer. Y como la otra persona no puede hacer eso, es una demanda demasiado grande, el problema y el conflicto está servido. Pero cuando estamos satisfechos en Jesús, su amor nos está llamando y somos capaces de amar, las relaciones funcionan. Porque podemos no solo recibir, sino dar y recibir de Dios y dar en las relaciones. Así que hoy vamos a hablar, creo que es muy interesante y el tiempo seguramente nos jugará en nuestra contra porque es también amplio. Y podremos seguir hablando de esto. Y de verdad, si son temas que te interesan, estamos totalmente dispuestos a un viernes montar una charla, que podáis hacer preguntas, profundizar más. Estamos abiertos a tratar estos temas si realmente te inquietan o te interesan, ¿no? Entonces, hoy queremos hablar de que el sexo va a través de las diferentes etapas de la vida. Eso es el título hoy, es así de sencillo, ¿no? Sexualidad en las etapas de la vida. Acerca de lo que hemos ido hablando, ¿qué piensas, Guapi, para dejarte ya hablar un poco? Creo que es súper importante, ¿no? Aunque parece quizás básico o obvio, tener esta perspectiva de la sexualidad correcta, ¿no? Estabas hablando de que hay un área física que es obvia, ¿no? Hay una relación física cuando estamos hablando de sexualidad, y estás hablando de esta parte emocional, ¿no? Y veíamos cómo la semana pasada estabas alrededor de todo este discurso, ¿no? De la importancia de ser conscientes de esta intimidad, este conocimiento profundo, ¿no? Este compromiso que estamos haciendo no solo a nivel físico cuando hay una relación sexual, pero incluso en Génesis, el pasado domingo ya lo leíamos, en Génesis 2:24 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en una sola carne, serán uno solo. Hay otras versiones que dicen se funden en un solo ser. Está la idea relacionada en otros pasajes, como por ejemplo pueden ser Deuteronomio 6:4, cuando dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es,
se están empleando exactamente las mismas palabras. Entonces, la sexualidad no solo está siendo una cosa física y emocional, sino que incluso es algo espiritual también. Y volviendo al Colosense, que siempre cuando yo hablo, siempre vuelvo a ese pasaje, todo ha sido creado por Dios y para Dios. Entonces, aún la sexualidad no está enfocada en nosotros mismos, tiene un propósito mucho mayor. Y sí que es algo que Dios lo ha hecho para nuestro disfrute. De hecho, incluso las mujeres, sobre todo, tenemos partes en nuestro cuerpo que solamente están destinadas al placer, no tienen otra función. Entonces, vemos a un Dios creador interesado en que disfrutemos, en que nos ha dado esa sexualidad, pero trasciende mucho más de nosotros mismos, ¿no? Tiene un propósito aún mucho mayor. Y este Dios que es solo uno es Padre, Espíritu, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? El misterio de la Trinidad, ¿no? Como tres personas realmente son solamente uno, ¿no? Y es como que Dios ha escogido a la masculinidad y a la feminidad y que a través de esta relación sexual y física y emocional reflejemos esta parte también de Dios, ¿no? Que todo ha sido creado por medio de Él y para reflejarle a Él. Nuestra sexualidad es una oportunidad de reflejar a Dios también y este sentido de ser uno solo. O sea, la sexualidad, estás diciendo, no solo es física, sino también hay un aspecto espiritual y emocional que no siempre tenemos en cuenta. Para mí es súper interesante, ¿no? Y me acordaba de la frase de Piper que yo decía la semana pasada, que tú me decías que tenía que ver con esto, que decía: la razón principal, no la única, por la que somos seres sexuales es para dar a conocer a Dios de manera más profunda. Bueno, reconocemos en primer lugar que hay un choque fuerte entre lo que estamos diciendo nosotros aquí, lo que hablamos la semana pasada, lo que vamos a estar desarrollando, entre lo que nosotros decimos y lo que escuchamos en la calle o lo que vemos en las películas o en la cultura popular o el mensaje que hay en la televisión. Reconocemos que hay un choque fuerte, que no es lo que solemos ver. El diseño de Dios no le estamos aplaudiendo continuamente. Es como que el mensaje es bastante contradictorio, ¿no? En nuestra cultura estamos muy centrados en el yo, ¿no? En una sexualidad donde yo necesito esto, donde yo quiero disfrutar, donde esto me sirve o esto no me sirve. Todo está centrado como en mis deseos, ¿no? Incluso, bueno, hay veces que haciendo daño a otro, ¿no? Por ejemplo, la pornografía, que ya comentabas también un poco la semana pasada. Yo estoy consumiendo todo eso por mi beneficio, pero todo lo que un montón de personas están sufriendo en ese mundo, ¿no? Entonces, todo vale por mi placer, ¿no? Entonces, hay mucha oscuridad, ¿no? En esta visión de la sexualidad en nuestra cultura y es muy, muy revolucionario este diseño de Dios, donde sí, Dios nos da la sexualidad, donde sí, vamos a disfrutar, pero donde no estamos centrados en nosotros mismos. La sexualidad que Dios nos da, el diseño que nos da, es un contexto para dar, para amar al otro también, donde también hay placer, pero hay respeto, hay compromiso, hay intimidad, hay seguridad, ¿no? Entonces, vivir en medio de dos extremos tan opuestos es difícil, genera tensión, ¿no? Es complicado y sobre todo que estamos muy bombardeados, ¿no? En conversaciones, en televisión, en las canciones y el llamado realmente es a vivir en una pureza sexual independientemente de la etapa de la vida en la que estemos, porque siempre la tentación va a ser desviarnos del diseño de Dios y nos van a proponer lo otro como una opción mejor, ¿no? Y reconocemos que la simple frase pureza sexual parece que tiene ya un lastre negativo, porque tiene como una carga de significado de
Vale, tenemos que vivir la sexualidad según la religión, tenemos que reprimir nuestros deseos, tenemos que hacerle caso a las grandes voces de la religión. Es la carga de significado que a veces tiene pureza sexual. Y es triste, porque no es eso. Por eso a veces evitamos usar esta frase y hablamos del buen diseño de Dios, de un diseño que es bueno, pero eso que llamamos pureza sexual es el diseño de Dios, ¿no? Y vamos a leer 2 textos de la Escritura. Como siempre, estamos introduciendo, pero como siempre las ideas, los conceptos y la verdad están en la palabra de Dios y esto es enseñanza de la Escritura. Así que vamos a leer 2 textos. Vamos a leer primero en Efesios 5, a partir del versículo 3. Y quiero que veas ahí que está hablando del diseño de Dios. La Escritura muchas veces lo hace hablando en negativo de lo que no tenemos que hacer para mostrarnos el camino de lo que sí. De cómo aquí no se habla ni de casados ni de solteros, porque podemos pensar como creyentes que todo se soluciona cuando nos casamos porque ya sí podemos desarrollar la sexualidad, pero no es así. Dice, entre vosotros ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia. Estoy leyendo en NVI, como siempre, Efesios 5:3. Porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Porque podéis estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Dios. Entonces, es interesante que en ningún momento habla de casados o solteros, simplemente habla de vivir el diseño de Dios. Dice, no a la impureza sexual. Por eso el domingo pasado hablábamos de que la solución a todo lo que yo desarrollaba de lo que el sexo no es el matrimonio, porque en el matrimonio hay luchas sexuales también y siguen habiendo tentaciones. Entonces la solución no es el matrimonio es otra cosa, es algo que Dios ha diseñado, es el pacto, el paraguas para una buena sexualidad, pero no es la solución, porque hay distorsión en el matrimonio y podemos salirnos del diseño de Dios fuera o dentro del matrimonio. El llamado es pureza sexual, es vivir la sexualidad de manera adecuada en todas las esferas, la física, la emocional y la espiritual. Y tanto casados como solteros estamos llamados a eso y lo iremos viendo. ¿Otro texto? Vamos a ir también a Primera de Tesalonicenses 4. Y voy a leer del 1 al 8. Dice, por lo demás, hermanos, os pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigáis progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendisteis de nosotros. De hecho, ya lo estáis practicando. Vosotros sabéis cuáles son las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que seáis santificados, que os apartéis de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejaros llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya os hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien nos da su Espíritu Santo. Dentro de toda este diseño de Dios de la sexualidad, dentro de todo este marco positivo, Él lo creó, es algo bueno, Él nos da la manera de hacerlo. Hay un llamado a la pureza. Hay un llamado a vivir de una manera santa. La voluntad de Dios es que creamos en Él y empezamos un camino, ¿no?, de una vida nueva donde Él va haciendo una obra en nosotros. Eso es lo que llamamos la santificación, ¿no? Y vemos en el texto cómo está ligada esta santificación a la pureza sexual, a que estemos... dice que os apartéis de la inmoralidad sexual, ¿no? Entonces, somos tentados realmente cada día a estar en contra o vulnerando, ¿no?, todo este diseño de Dios para nosotros. Y es interesante cómo dice aquí que cada uno aprenda a cómo controlar su cuerpo, ¿no?
no dejarnos llevar por lo que sentimos, por las emociones, por los impulsos. Y amamos a Dios y en muchas áreas, ¿no? Queremos mejorar, pero este área quizás no estamos poniendo la alerta, ¿no? Y Pablo aquí de una manera muy clara está diciéndonos que tenemos que ser proactivos, que tenemos que estar pendientes de esta inmoralidad sexual y que cada uno esté aprendiendo cómo afecta, ¿no?, todo este contexto fuera del diseño de Dios y aprende a controlar tu cuerpo, ¿no? Estamos llamados a confiar que este diseño bueno de Dios es bueno para nosotros, que funciona. Y es ahí donde está la mentira, ¿no?, de este mundo. Ya le pasó a Eva desde el principio. Tenía todo para disfrutar. Y solo de este árbol no comerás. Y dijo, lo tenía todo, ¿no? Era pensar que ese árbol iba a ser mejor, que realmente Dios le estaba engañando, que no era lo que él decía, ¿no? Y es lo mismo cada día en diferentes áreas de nuestra vida lo que vivimos, ¿no? Entonces, al final, es un tema de confiar que el diseño de Dios para la sexualidad es lo mejor para nosotros, que es bueno, que no nos lo está diciendo para aguar la fiesta a nadie, sino porque quiere protegernos y porque sabe cómo realmente funciona y cómo es lo mejor para nosotros. Creo que muchas veces algo que nos ayuda a, cuando no entendemos todas las cosas, a confiar en Dios es la experiencia de su amor, ¿no? Hemos experimentado que Él nos ama, que está por nosotros, hemos experimentado en la vida cómo nos ha ayudado y eso nos lanza a confiar en Él, a obedecer, a amarle, a responder en ese amor. Y me encanta que en este texto se trata otra vez de fe. De hecho, el principio dice, por lo demás os pedimos, en el nombre de Jesús, que progreséis en el modo de vivir que agrada a Dios. O sea, que sigáis a Dios, que sigáis confiando. Y en el camino, como tú le has dicho que sí a Dios, inevitablemente le dices que no a otras cosas. Cuando le dices sí a algo, da igual de qué tema estés hablando, le estás diciendo que no a otras cosas. Entonces, si prefieres a Dios, si Él es tu tesoro, sigues adelante y por lo tanto dices que no a otras cosas porque confías en su diseño. Vale. Estamos llamados a vivir el diseño de Dios, estamos diciendo, para la sexualidad a lo largo de las diferentes etapas. Y esto toca a Noah, a Marta, a mí, a todos en esta sala. Da igual la etapa en la vida. Vamos a comenzar dividiendo en dos grandes etapas para ir ordenando nuestro pensamiento. Casados, no casados. Reiterando sobre todo que este punto que hablábamos de la pureza es para todos, porque independientemente de la etapa de la vida donde estemos, va a ser un reto seguir y confiar en el diseño de Dios, ¿no? Las batallas para cada uno, las tentaciones serán diferentes, pero todos tendremos que estar en esta pureza sexual. Entonces, empezamos por solteros, dijimos, ¿no? Yo creo que una de las grandes mentiras, ¿no?, que la cultura, el mundo nos quiere hacer creer es que como que la sexualidad es una cuestión de vida o muerte. O sea, esto de, pero ¿cómo te vas a esperar a que te cases? O como si te apetece algo no lo vas a hacer, o como si, no sé, te fueras a tallar el cuerpo, o como si, no sé, ¿no? Y en realidad tenemos necesidades básicas que no podemos descuidar. Si no tomamos agua, nos vamos a morir. Si no comemos, nos vamos a morir. O incluso si no dormimos, vamos a ir enfermando porque necesitamos esos sueños, ciclo, vigilia. Vamos a enfermarnos y acabaremos muriéndonos. Pero nadie se va a morir por no tener relaciones sexuales. Entonces, no es una cuestión básica de vida o muerte, y realmente en las conversaciones sí que está pero ¿cómo? ¿No? Yo me acuerdo cuando aún no estábamos casados y yo tenía compañeras, ¿no?, que ellas habían decidido tener relaciones fuera del matrimonio, me decían, pero es que de verdad, es que no entiendo cómo puedes. Y a ver, obviamente tenía mis retos, es difícil, por supuesto es difícil, pero no es una cosa imposible o de vida a muerte. De hecho, en nuestra vida constantemente estamos aplicando esto en otras áreas. Ninguno comemos todo lo que queremos siempre.
Hay un deportista que tiene un objetivo y dice, yo necesito cuidar mi cuerpo, rendir bien, así que me quito los fritos, yo mi pollo, mi pechuga a la plancha. Y ese deportista ni vive amargado, ni vive reprimido, no. Ese deportista ha decidido, pone su mirada en ese objetivo que quiere alcanzar y con gusto dice que no a muchas cosas porque tiene su mirada, ¿no? Entonces, esta gran mentira creo que nos está haciendo mucho daño respecto a la sexualidad, que es como un tema en el que no, hay que dar rienda suelta y tú vive todo lo que quieras, sin límite, todo por tu placer, y si lo reprimes, eso o está mal o no se puede, y esto creo que es la primera mentira, porque estamos dando además a este tema un peso muy grande y como si fuera una cosa que no se puede. Y sin embargo vemos el llamado de Pablo, ¿no? Que nos está diciendo en el texto anterior lo contrario, ¿no? Que cada uno controle su cuerpo. Estamos hablando de solteros, especialmente ahora, ¿no? Reconocemos que la lucha está encima de la mesa, o sea, lo vemos cuando hablamos con chicos y chicas, con jóvenes, es una realidad a nuestro alrededor, hay una lucha, puede ser difícil, depende de la fe de cada uno, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Cómo los solteros pueden cultivar una vida en la que puedan vivir el diseño de Dios, ser felices, seguir adelante, desarrollar su vida? ¿Qué consejo les daría, Sere? Hubiera sido mejor, que ya los dos estamos casados, haber tenido un soltero en la conversación. Bueno, Nelly lo estuvo defendiendo el otro día, sí, también, como soltera, que ella vive feliz en Jesús. Aunque bueno, también ambos hemos tenido una etapa de soltería, ¿no? Y vivimos este diseño de Dios, ¿no? Tuvimos que luchar por las tentaciones y por no tener relaciones antes del matrimonio, porque obviamente lo que te apetece es hacerlo, ¿no? Yo creo que tenemos que tener todo el rato en la mente este esquema básico del que estamos hablando, ¿no? De que la sexualidad es una cosa física, emocional y espiritual. Y cuando todo el peso está solo en el área física, es cuando creo que se siente que esa mochila es como muy imposible, ¿no? Además, sobre todo porque cada vez vemos cómo la sociedad, o sea, yo cuando vivía soltera no era como están las cosas ahora. Es que ahora parece que ya ni un anuncio de gel es todo con connotaciones sexuales, ¿no? Música, todo, el bombardeo hoy es mucho mayor, ¿no? Pero creo que tenemos que tener este esquema en la cabeza de parte física, parte emocional y parte espiritual. Entonces, por ejemplo, si estamos en una soltería donde Dios nos está llamando a que la sexualidad sea en el contexto del compromiso del matrimonio, toda esta área física va a haber en nosotros, o sea, somos seres sexuados, Dios nos ha creado así desde que nacemos. Entonces, vamos a tener deseos, vamos a tener impulsos, nuestro cuerpo funciona, nuestras hormonas, ¿no? El caso es, volver a lo de Pablo, ¿no? Aprender a dominar, a no dar rienda suelta a eso, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, cada área ayuda un poco a la otra, ¿no? Si marcamos límites, si yo sé que conscientemente hay cosas que me influyen y me generan esos despertares físicos, pues obviamente para mí eso es un tropiezo, ¿no? Pues voy a intentar evitarlo. Pero también puedo físicamente hacer otras cosas que me ayuden, ¿no? A liberar tensión, por ejemplo. Hay quien le funciona el deporte, hay quien le funciona salir a correr o, iba a decir ir al gimnasio. A veces ir al gimnasio es otra tentación, depende de qué compañeros tenga. Cada uno debe reconocer, ¿no? Cuáles son las cosas que le hacen tropezar, ¿no? Pero puede ser salir a dar un paseo, a lo mejor estás en casa viendo una película y empiezas a tener una tentación fuerte, pues puedes despistarte, salir, dar un paseo con tu perro, quedar con un amigo, hablar, ¿no? Leer un libro, o sea, lo que a ti te funcione. Creo que es algo esto un poco personal, pero sí que es importante que físicamente también, sobre todo si estamos jóvenes, que nos cansemos, que le demos caña al cuerpo, que salgamos, que caminemos. El mantenernos ociosos, aburridos, solos en nuestra habitación, son momentos súper vulnerables para que físicamente pues necesitemos y nos veamos muy tentados, ¿no? Y hay dos áreas más, ¿vale? Físicamente me puedo sentir como muy limitado, ¿no? Y hay etapas de la vida donde las hormonas están ahí a tope, pero tenemos dos áreas más que nos ayudan. Tenemos el área emocional y el área espiritual. Entonces,
cuando tenemos buenas relaciones, amigos donde nos hacen sentir seguros, donde podemos compartir nuestros malos rollos de la semana, donde tú puedes ser tú mismo, ¿no? Toda esa amistad de verdad va a hacerte sentir comprendido, querido, amado, ¿no? En casa incluso, pues con los familiares también, tener buenas relaciones. Todo esto nos protege y nos hace, pues eso, sentirnos amados, sentirnos seguros. Y por el área espiritual también, ¿no? Cuanto más cultivemos nuestra relación con Jesús, más satisfechos vamos a estar espiritualmente y no tenemos esa necesidad física de buscar en qué otra cosa me esté llenando, ¿no? Creo que el punto es que hay una parte física en los solteros también que hay que cuidar, pero si cuidamos bien y alimentamos bien la parte espiritual y la parte emocional, relaciones, tu caminar con Dios, eso está fuerte, va a alimentar lo otro y vas a poder caminar en lo otro feliz también. Vale, vamos a ir un poquito rápido en 2 ejemplos para ir adelante hacia los casados también y vamos a hablar de 2 mentiras. ¿Vale? Sere va a hablar de un ejemplo acerca de una mentira a nuestro alrededor, en nuestra mente incluso, yo de otra. La primera mentira para ti, Guapi, sería que esperar no tiene ningún valor en sí aparte de la norma religiosa. Sí, es como lo que decíamos, ¿no? Como que hay esa sensación de, pero es que si lo haces así es como que vas a vivir reprimido, ¿no? ¿Para qué? ¿De qué vale, no? Y a mí me encanta el ejemplo de la típica comida de Navidad o aquí San Esteban, ¿no? O una boda, donde tú sabes que el plato principal es un buen solomillo. Entonces estás en el momento de los entrantes y empiezan a traer muchas cositas, ¿no? Que si canapé con paté, que si el fue, que si no sé qué. ¿Y cuántas veces, no sé si a ti te ha pasado, si solo a mí, pero que has ido a un restaurante y has empezado con los entrantes, que si el refresco, que si no sé qué, que si tal, y cuando llegó el plato principal dices, madre mía, si es que ya, y no lo disfrutas, ¿no? Entonces creo que con este ejemplo se puede entender, no se trata de que el diseño de Dios quiere reprimirte, quiere frustrarte, quiere que vivas amargado. No, si Dios diseñó el sexo, Dios quiere que disfrutes, fue su idea. Y su idea es que disfrutara y es algo bueno, pero Dios lo hace en un marco de seguridad para tu protección, para mi protección. Dios no quiere que vivas reprimido y que vivas enfadado. Dios quiere que llegues al solomillo con el estómago en condiciones y que puedas disfrutarlo. No que ya estés casi con una indigestión alimentaria y te pierdas lo mejor. Amén, hermana. Otra mentira es controlar, esto es muy típico, ¿no? Controlar tus impulsos o refrenarlos es un sufrimiento innecesario, de tontos. ¿Por qué controlar o refrenar tus impulsos? Es pura represión. Esto es una mentira a nuestro alrededor en cuanto a la sexualidad y otras cosas, ¿no? Y hace unos años entrevistaron a 3 pastores en Inglaterra, pastores que tenían atracción hacia el mismo sexo. O sea, no desarrollaban esto. Ellos eran fieles a su soltería o algunos incluso estaban casados con alguna mujer, pero parte de su realidad es que tenían atracción al mismo sexo, pero ellos decían a eso que no. Igual que tú que estás casado, no te acuestas con otras mujeres y eres fiel a tu mujer, aunque a veces tienes deseos. Ellos decían, esto está ahí, tengo esa atracción hacia el mismo sexo. Eran gays, si queremos decirlo así, pero querían ser fieles a su soltería, principalmente fieles a Dios o fieles a sus mujeres si estaban casados y estaban viviendo, sirviendo al Señor con fidelidad. Y salieron del armario para defender argumentos y cosas que estaban pasando y ellos dijeron, sí se puede tener atracción hacia el mismo sexo y seguir a Dios, sí se puede. Fueron valientes y hay una entrevista, ahí está en Protestante Digital traducido. Entonces, un entrevistador secular le decía, pero ¿qué necesidad tienes tú de vivir eso siempre como reprimido, siempre para adentro, tragándote de tus deseos? Qué vida tan miserable, ¿no? Y el pastor le dijo, le preguntó, ¿te gusta el helado? Y el entrevistador dijo, sí. Dice, ¿comes todo el helado que deseas? Y él le dijo, no. ¿Por qué? Porque es mejor para mi cuerpo y no quiero engordar. Y él le dijo, pues yo controlo mis impulsos sexuales porque es lo mejor para mí. Yo confío en Dios, tengo una fe en Jesús, confío en el diseño de Dios y un impulso no manda sobre mí. Yo quiero lo mejor para mí y confío en que Dios sabe que es lo mejor para mí. Digo que no a cosas porque le he dicho que sí a Dios, le he dicho que sí a Jesús. Fue súper bueno porque le mostró de forma muy sencilla
que controlar nuestros impulsos es algo normal, que hacemos continuamente, incluso positivo. Si no, estaríamos todos enfermos, con el colesterol por las nubes, estaríamos fatal, nadie comería verduras. Nos controlamos porque es lo mejor para nosotros. Y cuando Dios nos dice esto es lo mejor, a veces hay que ponerle mucha fe, a veces lo vemos más claro, pero vamos hacia allí porque es lo mejor. Y este pastor, con mucha autoridad, porque luchaba con esto, dejó a este entrevistador callado, hablándole de que él confiaba en un Dios que sabe mejor que él. Vale, cuando estamos amando a Dios no estamos buscando hasta dónde podemos llegar, qué cosas podemos hacer, sino realmente amamos a Dios y deseamos no estar luchando o viendo hasta los límites que podemos llegar, sino queremos seguir a Dios. Y mientras seguimos a Dios, vamos siguiendo a Jesús, y no es que estemos con miedo al pecado y vivamos con una lista de noes increíblemente grande. No, es que queremos seguir a Jesús, su gracia, su amor extraordinario nos ha cambiado de tal manera que queremos seguirle, y en el camino, no, tú no, porque yo quiero seguir a Jesús. El sí es más grande, los noes están ahí, pero el sí es más grande porque es algo extraordinario. Hemos conocido a Jesús y queremos seguirle. Ponemos, como decía Cereante, contextos de seguridad, tomamos decisiones, somos sabios en cómo administramos nuestra vida para vivir el diseño de Dios para la sexualidad. Pero el énfasis no está en los noes, el énfasis está en que le hemos dicho que sí a Jesús, porque Él vale más la pena que cualquier otra cosa. El vivir siendo Jesús, como cantábamos, ¿no? Con todas estas canciones en la alabanza, cuando Jesús es todo, cuando Él basta, cuando Él es suficiente, cuando te sientes en Él amado, cuando sabes que eres su hijo y eso no cambia, tu identidad está en Él, cuando Él te da un propósito de vida, todo esto es el marco perfecto para estar saciado. Y muchas veces la problemática de luchar con la sexualidad o con las tentaciones físicas es por carencias o bien emocionales o espirituales. Y tú nombrabas la semana pasada en la predicación la cita de este autor, ¿cómo se llamaba? Chesterton, ¿no? Que dice que toda persona que toca a la puerta de un burdel o que ve pornografía o que está adicto a la adicción de la fantasía, realmente lo que está buscando es a Dios. Tiene un vacío que está necesitando llenar y no puede, ¿no? Entonces, por eso estamos afirmando hoy tanto alrededor de esta idea, ¿no? Que cuanto más satisfechos estemos en Dios, cuando nuestras relaciones alrededor sean sanas, vamos a estar enfocados en Jesús, como decías, ¿no? Y vamos a estar impulsados y confiados en ese diseño de Dios para la sexualidad. Y vamos a estar bien, no vamos a estar quejosos, reprimidos, o porque, no puedo hacer esto. No, es lo que quiero, ¿no? Y definitivamente mi manera de vivir en este área de la sexualidad también está apuntada al diseño de Dios. Y recordamos, porque esto es otra mentira, de que hay gente en la sexualidad fuera dentro del matrimonio sufriendo mucho. Porque es que no está la felicidad ahí, que es una mentira que tenemos que borrar de nuestras mentes. Hay gente en matrimonio sufriendo muchísimo más que tú, que quizás estás soltero. Hay gente en la sexualidad libre que está sufriendo muchísimo porque se siente como un trapo. O sea, son mentiras de las películas y de la cultura. Y dos ejemplos, voy a pasar por los ejemplos rápidamente y seguimos luego hacia los casados. De solteros satisfechos. ¿Quién es el soltero más satisfecho que ha estado sobre la faz de la tierra? Jesús era soltero. Jesús murió virgen y era satisfecho, todo el fruto del Espíritu Santo se estaba desarrollando en él. O sea, ¿se puede ser soltero y satisfecho? Sí, porque la sexualidad no es Jesús. Es una mentira de tu mente, de la cultura, lo que sea. No necesitas estar ni siquiera casado para estar satisfecho, feliz. Ya lo hemos defendido. ¿Hay cosas buenas de estar casado? Sí. ¿Hay cosas buenas de estar soltero? Sí. ¿Hay matrimonios infelices? Sí. ¿Felices? Sí. No está ahí el punto. Está en seguir a Jesús. También tenemos el ejemplo de Pablo. Primero recordar que dice Hebreos, para traer un poco de texto, para que recuerdes que la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos 4:15, que no puede entendernos. Dice que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Así que si estás luchando en este tema o en otro tema, Jesús te comprende y puede caminar contigo. Lo dice literalmente, Hebreos 4:15. Otro soltero feliz, Pablo, está en Filipenses 3. Sin embargo,
Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo, por el incomparable valor de conocerle, mi Señor, por el que lo he perdido todo. Un soltero radiante, satisfecho. Había roto esta mentira. Nelly, hay una charla en YouTube, en el canal de nuestra iglesia, hablando de la soltería. Una soltera que está siguiendo a Jesús en la aventura de la vida, estudiando, con propósito, no sabe qué hacer, tiene muchas posibilidades en la vida, porque ha roto esta mentira de que seguir a Jesús es mucho más que sexo y estar casado o no. Vale, un poquito de los casados como segundo punto hoy, y comenzamos como siempre con la escritura. Para los casados, 1 Corintios 7, del 2 al 5. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No os neguéis el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tardéis en volveros a unir nuevamente, de lo contrario, podéis caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Aquí el primer punto sería que tenemos que ser proactivos e intencionales en cuidar este área. Aquí está hablando con verbos en imperativos, ¿no? No os neguéis, no tardéis en uniros. A veces es como que nos casamos y nos relajamos, ¿no? Y volviendo al primer punto de todo, donde todos debemos de trabajar la pureza sexual, no por el hecho de estar casados vamos a estar exentos de otras tentaciones sexuales. Entonces, tenemos que ser proactivos en nuestra propia pureza sexual y tenemos que ser intencionales en cuidar como matrimonio nuestra sexualidad. Es un área a trabajar, a hablar, a esto me gusta, esto no me gusta, a incluso que este contexto que también comentábamos al principio, ¿no? No es un contexto donde yo voy a demandar al otro lo que quiero, sino que yo dice aquí que mi cuerpo es para el otro y el cuerpo del otro es para mí. Entonces vemos este contexto de entrega, de dar, de amar. Y esto también rompe todos los esquemas, ¿no? Que nos están bombardeando. Ya no está centrado en mí. No, estoy pensando en el otro, ¿no? Entonces tenemos en este pasaje toda esta idea de ser intencionales en la pareja con este área de la sexualidad. Es un área que debemos de cuidar, que debemos de estar pensando en el otro, qué le importa al otro, cómo se está sintiendo. Es una oportunidad de dar. Es un contexto perfecto para amar y demostrar ahí cómo Jesús nos ama, ¿no? En cuanto al versículo 4, que a veces es mal usado, que dice que la esposa no tiene autoridad sobre su cuerpo, ni el marido sobre su cuerpo, sino la esposa y tal. Y a veces me he oído, ¿no? Que gente lo mal usa y se cree con derecho sobre el cuerpo de la otra persona, pero de hecho demandar algo a la otra persona no corresponde para nada al amor de Jesús. El amor de Jesús siempre es un amor que da, es un amor que cuida, que busca que la otra persona florezca de manera plena. Está enfocando el texto el amor sacrificial. Está diciendo que el uno se dé al otro, que el otro se dé al uno, pero ahí no dice que tú puedes demandar del otro. A veces lo mal usamos en este sentido para exigir al otro, como no es su cuerpo, sino es el mío, demandamos. Eso es lo más lejos del amor de Jesús. El amor de Jesús es un amor que respeta, que espera, que da, que se ofrece, que cuida, que busca lo mejor para el otro. Cuando estás exigiendo, te estás alejando del amor de Jesús. Y podemos preguntarnos, ¿qué es permitido y qué no es permitido? En una frase sencilla podríamos decir en la sexualidad que el límite está en aquello que le hace bien al otro. Le cantares, ¿no? Ves a una pareja ahí haciendo muchas cosas, describiendo la sexualidad de diferentes maneras, pero los dos están disfrutando. Entonces, ¿dónde está el límite? En aquello que le hace bien al otro, que ayuda al otro. Lo leíamos en el texto de antes, el primero de todo, cuando hablábamos de pureza, decía que, a ver si lo encuentro,
sin dejaros llevar por los malos deseos, y dice el 6, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. O sea, es súper clara, ¿no? Lo que estaba diciendo. Pues ambos debemos cuidarnos igual. Yo como casado tengo desafíos a nivel sexual por vivir el diseño de Dios, porque tengo ojos y tengo oídos y tengo impulsos. Los solteros también luchan con sus propios corazón y sus propios impulsos, pero todos los que seguimos a Jesús luchamos por seguir a Jesús, luchamos por la fe, por un día más confiar en que Él vale la pena y seguir adelante. Y podríamos hablar de otras etapas que queremos simplemente pasarlas por encima antes de concluir, porque hay otras etapas en las que el tema es importante o que como familia hemos de tratarlos, y pueden ser los niños y la crianza. ¿Cómo lidiar con este tema o cómo tratar este tema cuando tenemos niños, estamos criando, tenemos adolescentes, etcétera? Porque es un tema que a veces nos cuesta manejar. Entonces, ¿cómo hablas con un niño? ¿Qué información le das? Con tanta locura a nuestro alrededor, ¿cómo lo hacemos? Porque ellos están recibiendo información día tras día. En las series, incluso a veces en los dibujos animados, en sus centros escolares, en los chistes, en los memes, todo eso está lanzando información y generando en ellos lo que ellos entienden acerca de lo que es sexualidad y lo que no. Eso está construyéndose en sus mentes. Y como familias tenemos el desafío de que este tema en casa sea lo contrario a tabú. Debemos poder tratarlo con normalidad, que salga el tema mientras cenamos, que podamos hablar, porque ellos están recibiendo ahí. Antes era, cuando ellos comiencen a tener dudas, vamos al ritmo de sus dudas. Hoy no podemos esperar a eso, porque desde los 8 años o desde los 9 años están recibiendo información que no han pedido, pero la están recibiendo, y hay que en casa ordenar eso por su propio bien, para cuidarles. Entonces, tratémoslo con naturalidad, leamos buenos libros, busquemos ayuda si no sabemos, pero que este tema esté encima de la mesa. ¿Qué podemos hacer, Sere? Bueno, ya has dicho, ¿no? Has dicho que estemos dispuestos a hablar. Y creo que para nosotros, los adultos, es el primer reto, ¿no? Porque es un tema que nos puede resultar incómodo. Quizás nosotros mismos no hemos sido educados en ese ambiente de hablar esas cosas, y para nosotros mismos el tema es tabú, ¿no? Pero un poco creo que lo que decías, la motivación de ver la realidad de cómo ha cambiado el día a día de los niños hoy, que sea esa motivación que nos ayude un poco a lanzarnos, ¿no?, a la piscina. Pero tratar el tema pues desde el minuto 1. O sea, los bebés, como decía antes, Dios nos ha creado seres sexuados y somos así desde que nacemos, no eres a partir de, ¿no? Entonces, esto es todo un tema, ¿no? La evolución a través de los años, pero de manera general podemos decir que desde que el niño es pequeño estemos en esta alerta de hacerlo desde una visión positiva. Llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Cuando los niños son pequeños, lo primero que empezamos a hacer, esto se llama así, esto se llama asao, y ya no solo por la percepción positiva que empecemos a marcar en los niños acerca de la sexualidad, sino incluso por protegerlos. Es súper importante que les digamos pues, a las cosas por su nombre. Entonces, nosotros mismos tenemos que hacer el ejercicio. Si para ti es un tema tabú, pues mira, un pene es un pene y no hay nada de malo en llamarlo así. Y una vagina es una vagina. Si este tema te cuesta, pues empieza por pronunciar estas palabras en voz alta de manera neutra. Puede ser un buen ejercicio, pero con nuestros niños tenemos que ir en este sentido, ¿no? Llamar a las cosas simplemente por su nombre. Y ni nos vamos a avergonzar y tampoco vamos a hacer una fiesta. O sea, neutro. Pues mira, esto se llama así y ya está, ¿no? Además, les protegeremos. Hay en torno a todo el tema de abusos sexuales en los niños, es una de las primeras cosas que es un estorbo, el poder identificar un abuso, sobre todo en los niños en los que todavía no hablan bien. Porque había, por ejemplo, una niña que decía, no sé quién de la familia, galletita, no sé quién de la familia, galletita. Y claro, la galletita eran las partes íntimas de la niña. Pasaron años hasta que la niña pudo expresarse correctamente para detectar este abuso. Porque claro, galletita, galletita, pues tú, la niña que te está hablando una frase a medias, no lo estás entendiendo. Si la niña hubiera llamado a esa parte por su nombre, ya tú reaccionas diferente. Te está diciendo el nombre de una persona y una parte de su cuerpo. Pues eso se hubiera podido detectar a tiempo. Entonces, protejamos a nuestros niños también. Es por su bien.
salgamos de esa zona ahí que nos da un poco de cosa, pero tenemos que hablar de esto con normalidad. Cuando ya los niños van creciendo, igual, tenemos que explicarles los cambios que sufre su cuerpo. Mira, a partir de esta edad vas a empezar, ¿ves que el cuerpo de mamá es diferente porque ya es adulta? Pues mira, te va a empezar a pasar esto, vas a notar lo otro. Y los chicos igual, ves el cuerpo de papá o el cuerpo del abuelo, son diferentes, pues tu cuerpo va a empezar a cambiar y acompañarles, que no se sientan bichos raros, que vean que forma parte de la vida todo este proceso. Las niñas van a pasar por la menstruación, pues hablar de esto y enseñarles la higiene, y los niños también van a tener emisiones nocturnas. Esto va a pasar, pues no te asustes, me puedes avisar si quieres, pues lo limpiamos y ya está. O sea, normalizar todos estos cambios que se van a dar y acompañarlos, que para que ellos tengan esta visión positiva tenemos que estar ahí. Y para que ellos tengan la confianza con nosotros de preguntar sus dudas, tenemos que ser nosotros los proactivos en hablar de esos temas, que ellos vean que nosotros hablamos de eso, ¿no? Y sobre todo, que no estemos transmitiendo una visión negativa de la sexualidad, ¿no? Si hay algo que el niño pregunta, ¡ay, pero cómo preguntas eso! O se toca alguna parte de su cuerpo cuando son pequeñitos que se tocan, ¡cochino! ¡No! ¡Eso tal! Pues todo esto no son tonterías, estamos haciendo asociaciones negativas desde que son pequeños respecto a la sexualidad. Y cuando ya luego más grandes queramos darle esta charla, no, el sexo es bueno, Dios quiere que disfrute, dirá, pero si llevas 15 años pegándome, diciéndome que no, esto así, esto asado, esto es malo, ¿no? Entonces, necesitamos abordarlo desde un punto de vista positivo. Si el niño se toca algo que no debe, mira, ¿qué te pasa? ¿Te pica? O mira, mejor vamos a hacerlo así, vamos a lavarte, te ayudo. O mira, mejor si hazlo de esta manera, no decirle, no, guarro. No, eso no es una manera correcta, ¿no? Vamos a tener cuidado, vamos a hacerlo de una manera positiva y que el niño no cree, pues eso, asociaciones negativas con este tema, y que el entorno sea seguro y que confíe en nosotros. Cuando ya son más mayorcitos hay libros que pueden leer, hay un libro que se llama Mentiras que las niñas creen o que las adolescentes creen, hay conferencias, hay charlas, hay mucho material. Nosotros tenemos, por ejemplo, un libro secular, lo compramos en Amazon, de asociaciones que están luchando en contra de la pornografía por el desastre que está haciendo, aunque no parece, está haciendo un desastre, para hablar con los niños acerca de la pornografía desde los 8 o 9 años, con frases muy sencillas, con un medio juego ahí para ayudarles ya a entender que hay una sexualidad que es corrupta, que les puede hacer daño, que estén ya alerta para cuando un día en el cole, con 9 años, un amigo le vaya a enseñar una imagen, que ellos ya tengan una comprensión acerca de este tema. Así que podemos ser proactivos si desde el comienzo comenzamos a tratarlo, lo tratamos con naturalidad, lo hacemos con confianza. Cuando lleguen luego a la adolescencia, que comienzan a buscar patrones en otras personas o comienzan a querer escuchar otras voces y la voz de los padres no tienen tanta autoridad. Si hemos ido caminando de manera correcta, hemos ido hablando, ellos van a tener una tendencia más natural a preguntarnos también, porque siempre ha sido un tema natural, siempre se ha hablado del tema. Ahora que son adolescentes, que también el cuerpo se despierta más físicamente, etcétera, será más fácil también que hagan preguntas, que podamos seguir tratándolo con naturalidad, porque no estamos hablando de dar la charla un día. Estamos hablando de un trabajo de años. Estamos hablando de discipulado. Esto es parte del discipulado. En Efesios 5 leíamos que la inmoralidad sexual ni aún se nombre, ¿no? Pues, ¿cómo vivimos esto? Pues haciendo todas estas cosas. De manera práctica se vive siendo proactivo, predicando el buen diseño de Dios, predicando el Evangelio que tiene que estar en medio de todo esto. No solamente es educar sexualmente y tratarlo de manera correcta, sino siempre mostrándoles el camino mejor. Porque si no, dejas un vacío. Hay cosas que no puedes hacer, hay cosas que sí, pero si no le muestras aquello que puede satisfacerles para siempre, hay un vacío. Siempre mostrando a Jesús, que el Evangelio esté encima de la mesa todo el tiempo. Esto es el discipulado en la familia. Y concluimos recopilando las diferentes ideas por las que hemos ido navegando juntos. Lo primero de todo, que el diseño de Dios para la sexualidad es bueno, ¿no? Amén. Todos decíamos, independientemente del estado civil, de la etapa, de la edad, podemos cuidar la sexualidad en sus 3 áreas, física, emocional y espiritual. Esto se ve diferente según tu etapa, pero esto es para todos. Aunque es diferente para todos, esto es para todos al mismo tiempo. Y que al final
el discurso un poco, ¿no? Lo que estamos diciendo se trata de una cuestión de fe, de confiar que el diseño de Dios es bueno y quiero eso para mi vida. Sé que es lo mejor y me dispongo a eso. Entonces es una cuestión de confiar que lo que Dios quiere es para mi bien y eso es lo que quiero yo para mi vida. Por eso el mensaje de Jesús debe ser el centro de la conversación. Jesús tiene un plan bueno, en Él hay vida, en Él hay perdón, Él te conecta con Dios, aquello que más necesitas, Él murió por ti. Todo esto es verdades del amor de Dios profundo que satisfacen de verdad. Tienen que estar, tratemos cualquier tema, sea la sexualidad, sea la honestidad, la generosidad, da igual, hablamos de generosidad. ¿Quién ha sido más generoso que Dios, que dio a su Hijo por amor a nosotros? Siempre se trata de Jesús. Bueno, ¿qué te parece si paramos y pasamos de las letras al corazón y vamos a tener un momento de oración? Así que puedes recogerte, obtener la postura que tú quieras, pero queremos cada uno de nosotros preguntarnos cómo estamos en el área sexual. ¿Estás disfrutando del diseño de Dios, sea cual sea el que te toca ahora? Hay quizás heridas que arrastramos, hay frustración, hay otras cuestiones en torno a este tema, hay pecado quizás que arrastramos. Por eso queremos acercarnos a Dios, porque Él puede traer vida en medio de todo esto. Antes leíamos un texto muy bonito en Hebreos 4:15 que dice que Jesús no es alguien que no puede entendernos, sino que ha sido tentado en todo como nosotros, por lo tanto puede entendernos y acompañarnos. Eso es Hebreos 4:15. Y el versículo 16, el siguiente, dice: acerquémonos pues, debido a que tenemos un Jesús, un Dios así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pues Señor, estamos delante de ti y no somos ingenuos, Señor. Aquí vemos un grupo de personas que estamos luchando con este tema, todos. Y quizás algunos en este momento quieren pedir perdón, volver a confiar en tu diseño. Quizás algunos necesitan sanidad de heridas del pasado, del presente. Ven a ministrarnos, Señor, en este momento. Ven a hacer lo que solo tú puedes hacer cuando desciendes sobre nosotros, cuando tu Espíritu Santo trabaja en nosotros. Quizás nunca te has acercado a Dios o no sabes cómo, pues lo que hemos estado diciendo, se trata de Jesús. Él cargó tu pecado hace ya muchos años, en un momento histórico que colapsó la historia, cargó tus pecados, Él ya sufrió incluso por tu fallo sexual, tu pecado sexual, Él llevó esa culpa, de hecho terminó muriendo en la cruz, para que tú hoy por la fe, si crees y confías en Jesús, puedas ser salvo, obtener perdón, obtener vida, así que puedes acercarte a Jesús. Señor, trae sanidad a nuestro corazón y danos fe en tu diseño para a partir de hoy, olvidando ciertamente, como dice Pablo, lo que queda atrás, extendernos hacia el futuro con fe en ti, una fe fuerte en Jesús, confiando que tú tienes un diseño mejor, que como decía Cere, el sexo no es determinante, no es de vida o muerte, tú eres determinante, tú satisfaces. Ayúdanos a cultivar esa parte también espiritual, esa parte emocional, de tener buenas relaciones, emplear bien nuestro tiempo, vivir en dinámicas de vida sana que necesitamos, Señor. Y ayúdanos a ser de bendición en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, en nuestras relaciones, a transmitir tu buen diseño, porque confiamos que tú tienes un buen plan para cada uno de nosotros y la sexualidad no está al margen. Así que oramos expresándote que te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.